Un cordial saludo para todos. Este es un informe especial de mercadosytrading.com para FX Street. Hoy es 23 de junio del año 2011 y vamos a hablar con respecto al movimiento de los mercados, dados los informes fundamentales que hemos visto para esta semana. Si bien se tuvo un inicio de semana importante con respecto al comportamiento de los mercados, que daban algún aliciente hacia algún comportamiento un poco positivo con respecto a recuperación de confianza, impulsado principalmente por las votaciones en el Parlamento griego. Vimos que hacia el día de ayer y en principios de la sesión americana y sesión europea del día de hoy, los mercados empezaron a revertir los movimientos y a retomar un comportamiento un tanto más nervioso. Principalmente vimos choques importantes con respecto a lo que fue la conferencia de prensa del día de ayer de la Comisión Federal de Mercado Abierto de los Estados Unidos respecto a situaciones puntuales en la recuperación. El primero de esos fue el sostenimiento de las tasas de interés, nuevamente con el discurso de una temporalidad prolongada para este comportamiento económico, lo que nos daría indicios de que por lo menos hasta junio del año 2012 no estaríamos viendo un cambio en los tipos de interés de Estados Unidos. El segundo punto importante y el que se tenía mucha expectativa con respecto al cual podría haber un movimiento, podría haber, digamos, alguna reflexión importante por parte de Bernanke, era hablar de la política de compra de bonos del tesoro en el mercado abierto, de lo cual no se habló mucho, simplemente se mantuvo estático la política en cuanto a que el día 30 de junio termina digamos, los 600.000 billones de dólares, los 600 billones de dólares pactados para la compra, y de ahí en más solamente estarían comprando títulos al vencimiento. Los impactos, bueno, tercer punto fue con respecto a la recuperación de Estados Unidos. Se imprimió mucho nerviosismo en cuanto a que las proyecciones han ralentizado mucho la posible recuperación en el futuro que se pueda tener para la economía. Principalmente se va a ver una recuperación penosamente lenta en cuanto a lo que son los posibles datos de empleo, que en estos momentos tenemos un desempleo alrededor del 9.1%, y en esta perspectiva desde el día de ayer, con base en estas declaraciones, podríamos esperar lo que vimos hoy, que era un incremento sustancial en el comportamiento de las peticiones semanales por desempleo, que nuevamente golpearon la economía de forma importante. Adicional a esto, el crecimiento de la economía, en el cual ven reducidas sus expectativas para el cierre de año con respecto a lo que se había predicho inicialmente. Bernanke insiste en cierto modo en, digamos, soltar gran parte de la culpa hacia el comportamiento de los commodities, hacia el alza en los precios de las materias primas, pero me parece que no es, digamos, la forma más correcta de buscar un culpable. En estos momentos, si Estados Unidos no está ofreciendo, y la situación que estamos teniendo es muy clara, si una economía directamente no le ofrece al mercado una estabilidad en la cual pueda confiar, pues se va a recurrir a instrumentos tradicionales, se va a recurrir a coberturas naturales que siempre se han tenido, como es el uso de las materias primas para cubrir posiciones de mercados spot, o simplemente cubrirse ante variaciones y tener, digamos, alguna liquidez en ese mercado. De igual manera, entonces vimos impactos muy importantes en el comportamiento del mercado spot, vimos cómo caía el oro sustancialmente, principalmente todo esto, digamos, que terminó causando un fortalecimiento importante en el dólar, y ese fortalecimiento, digamos, que en un principio, y me preguntan mucho eh, en algunos de los foros en los que participo por qué se da ese tipo de fortalecimiento del dólar. Es muy sencillo. En los momentos en los que se crea inestabilidad con respecto a la economía, o en los que se crea nerviosismo en los mercados spot de valores líquidos, hablando específicamente de mercados de acciones, mercados de futuros y mercados monetarios, como lo son los mercados de bonos del tesoro, inmediatamente se crea el nerviosismo, se empieza a salir de esas posiciones, se empiezan a liquidar posiciones que se tengan para, digamos, resguardarla en metálico,
teniendo simplemente la liquidez suelta, o simplemente pasarlo a otro tipo de activos. En ese momento, pues digamos que la contrapartida de uno salir a vender algún activo financiero de esta naturaleza es recibir moneda, lo que crea una demanda en el mercado y genera un fortalecimiento de la moneda en la cual se están trabajando este tipo de activos. Entonces principalmente se empezó a dar un fortalecimiento importante en cuanto al dólar, que inmediatamente hizo caer la cotización del oro. Es la primera caída de esa magnitud que se ha tenido en un poco más de un mes con respecto al metal, a sabiendas de que a inicios de la mañana estaba retomando nuevamente un comportamiento alcista importante, buscando nuevamente los máximos históricos, los niveles de resistencia históricos. Lo mismo para el petróleo, el fortalecimiento del dólar nuevamente hizo caer este commodity también. Se tenía un comportamiento importante alcista durante la mañana, se llegó a niveles de resistencia alrededor de la media móvil de 200 periodos en gráficos de una hora. Inmediatamente 1:30 de la tarde hora Colombia, que inició la conferencia de prensa por parte del FOMC, se empezó a caer este activo también. Lo mismo sucedió con las bolsas, teníamos un comportamiento algo lento, pero ligeramente alcista durante toda la sesión de la mañana con respecto a los mercados spot de Estados Unidos, a los índices en cuanto al Standard Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq. Inmediatamente iniciaron a salir estos datos, se empezó a devolver todo el mercado de forma importante. Entonces en estos momentos, y creo que he sido muy insistente en eso, son situaciones en las cuales hay que tener mucha cautela, hay que estar digamos un poco más líquidos en el mercado, no estar disparando tanto con el clic hacia posiciones, porque está de alguna manera muy traicionero en cuanto a lo que pueda suceder. Está en un momento en el cual cualquier aleteo de mariposa que pueda producir alguno de los representantes de estos entes económicos nos puede debilitar una posición. Hoy nuevamente digamos que tuvimos un respaldo para los datos negativos que presentó Bernanke el día de ayer, que fue el desempeño de las peticiones por desempleo. Un dato positivo que es, digamos, el incremento en las ventas de casas nuevas, que si bien es positivo, no tiene el aliento para derrumbar lo que ya traíamos desde el día de ayer en comportamiento, dadas las expectativas que crea eso en el largo plazo en el mercado. Los yenes, por ejemplo, que han sido una cobertura natural durante toda esta situación económica, hemos visto cómo han ralentizado su movimiento y no dejan muchas expectativas en algún comportamiento en el corto plazo. Los puntos importantes, digamos que están un poco abiertos en este momento los rangos entre los cuales puede operar, y no nos deja con mucha seguridad en cuanto a algunas operaciones. Y el franco suizo nuevamente retomando máximos históricos, digamos que por ese lado se fortalece un poco alguna situación de cobertura que se pueda presentar con respecto a esta moneda, dadas las condiciones económicas que siempre ha presentado Suiza y que se han venido presentando a lo largo de este año. El día de hoy hay una expectativa, digamos, mediana con respecto a lo que pueda hacer la conferencia de prensa por parte de Jean-Claude Trichet. Digamos que la guerra que pueden tener estos dos entre quién es el que mejor puede administrar la publicidad de noticias está siendo importante. Bernanke nos ha dejado con algunas conferencias en las cuales siempre tienden a debilitar la economía. Trichet suele ser un poco más alentador, específicamente en cuanto a lo que son políticas monetarias para administración de situaciones de crecimiento económico en cuanto a consumo. Específicamente lo que se pueda dejar ver un poco más concreto en cuanto a tasas de interés, no creo que sea el grueso de la situación en estos momentos. Hay que esperar qué expectativas puede generar o qué se puede decir en cuanto a la situación de Grecia. Cabe aclarar que la situación de Grecia, digamos, se torna un poco más complicada. Hacia el día 28 de junio se estará teniendo la segunda votación en el Parlamento, en la cual se debatirá si se respalda o no las políticas de austeridad, y de estas depende la aprobación
total, ya se tiene un primer empujón, pero el respaldo total hacia la ayuda económica a Grecia depende de la votación del día martes, porque en estas políticas de austeridad están, digamos, comprimidas todos los consejos que ha generado la Unión Europea en cuanto a cómo se puede salir de esta situación, de ese enfrascamiento económico que está teniendo Grecia en estos momentos. Cabe aclarar que la situación de Grecia, digamos que es el primer detonante que tenemos, pero hay una variedad de países de la eurozona que están inmersos en la misma situación. De estallar estas situaciones, sería muy posible que estos países esperaran una ayuda tan generosa como la que está recibiendo Grecia. Entonces me parece que en ese sentido, políticamente, debe generar un ejemplo muy grande la Unión Europea en cuanto a lo que pueda hacer con Grecia, para que los otros países sean un tanto más cautelosos en cuanto a lo que puedan hacer de política fiscal de aquí en adelante, para no verse inmiscuidos en situaciones similares a las que se está teniendo en estos momentos. En resumidas cuentas, digamos que los nervios del mercado en estos momentos están siendo un factor que complica un poco las operaciones se han visto un tanto determinadas, un tanto dañadas en cuanto a las tendencias que traíamos semanales, y podríamos esperar en estos momentos que para el cierre de mañana se pueda generar algún aire de negación en cuanto a los datos fundamentales que se tuvieron el día de ayer. Habrá que esperar cómo se empieza a comportar el mercado hacia el cierre de la sesión americana de hoy y qué nos puede dejar la sesión asiática para operar. Muchísimas gracias y espero que tengan un muy buen trade.